Buenas tardes, mi nombre es Karen Ávila, pertenezco a la sección SAIA de Derecho Internacional Privado con el profesor Carlos Huiria. A continuación trataré sobre la cooperación judicial internacional. La cooperación judicial internacional se regula dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado, comprendidas en el artículo 59, la cual establece o da referencia tanto a que los casos donde el territorio nacional sea un estado requerido como un estado requiriente como tal, mediante los exhortos o las cartas rogatorias como tal. La norma venezolana alude exclusivamente a los autos de mero trámite, los cuales expresan o queda excluida la posibilidad de realizar los actos coactivos. Igualmente hace referencia a las diligencias probatorias, las cuales son las disposiciones las cuales responden a la necesidad de establecer los medios expeditos para realizar la aplicación del derecho internacional privado como tal, en los plazos o los casos en que se hace necesaria la actuación de las autoridades extranjeras. La cooperación judicial internacional como tal es aquella la cual se considera como uno de los elementos esenciales del derecho procesal internacional como tal, dentro de la actualidad. Se encuentra comprendido en la actualidad. Dentro de su carácter general podemos encontrar aquellas disposiciones las cuales son presentadas mediante las causas, las cuales son comprendidas. Una de ellas podemos decir es aquella la aplicación de la ley que tenga un carácter general como tal, y el segundo es la abundancia dentro de la detallada regulación, la cual da el tratado internacional como tal ratificado por Venezuela, por el Estado venezolano como tal. Podemos considerar que el número de los estados y consta de algunas alternativas de establecer aquellas disposiciones las cuales son incluidas para las convenciones interamericanas como tal. Alguna de ellas podemos decir que la convención que es la convención de La Haya, son aquellos resueltos esenciales a las disposiciones, los cuales toman en cuenta todas las jurisprudencias dentro de la extinta Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia en la actualidad, el cual permite aplicar a los estados los mismos modos, los cuales imparten de las normas consagradas de los tratados como los principios generales del derecho como tal, los cuales son aceptados por la sociedad. Se parte de un complemento fundamental, el cual se encuentra una formulación se puede tener mucho carácter general o algún elemento contenido dentro del artículo 38 de la Ley Orgánica de Derecho Internacional Privado, el cual refiere al derecho aplicable ante las pruebas como tal. Esta norma distingue claramente el fondo y la forma de cada una de ellas, los cuales provienen de los fondos y las pruebas dentro del proceso que rige la relación jurídica en el proceso correspondiente, y la forma de derecho del tribunal o la forma en la cual funciona y del modo en que se efectúa la misma. Este mismo da la disposición en cual se encuentra el artículo referente al procedimiento como tal, el cual trata de la división de todo lo concierne al arbitraje comercial internacional, o a las normas especiales las cuales regulan la materia del derecho internacional. El artículo 62 de la Ley de Derecho Internacional Privado ha sido un gran objeto de crítica, el cual establece la relación o la posibilidad de no aplicar el derecho del arbitraje internacional como tal. Este mismo plantea unas interrogantes, las cuales se hace la distinción dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado como tal, sobre la prelación de las fuentes establecidas en las de arbitraje y las de prelación consagradas dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado, sobre la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. Acotando algunas ideas, dentro del artículo 48 se elimina el reconocimiento expreso de el exequatur, el cual se extiende para modificar
o parar el procedimiento judicial dentro del cual las sentencias de forma definitivamente firme son dictadas en el exterior en materia privada como tal, y como ya bien lo sabemos, tienen el expuesto de cosa juzgada o tienen la potestad de algún estado como tal. Mediante esta se puede realizar un procedimiento y estas mismas se pueden nacionalizar dentro del territorio nacional. Un punto muy importante para tratar es el reconocimiento, la posibilidad para tratar las sentencias en el laudo arbitral. La eficacia de las sentencias y de los actos y las autoridades extranjeras como tal se da cuando un Estado reconoce los fallos en sentencias dictadas en otros estados, el cual se logra la universalidad de los efectos de la cosa juzgada como tal. Y como ya bien lo sabemos, es imprescindible que se logra la eficacia de la sentencia, la cual traspasa un estado al otro y se reconoce la eficacia de la misma en el extranjero como tal. Podemos señalar también que el estado receptor, en este caso sería el estado venezolano, dentro de las actitudes de la eficacia de dicho fallo o de alguna de ellas se realiza alguna de las acciones las cuales se expresan en dichos casos, se da la eficacia extraterritorial. Este mismo se constituye o se centra como tal en que un tribunal de un estado admite la aplicación de un derecho extranjero como tal. Nada debe oponerse al cumplimiento de las sentencias como tal dictadas fuera de los límites dentro de los estados dentro del Estado venezolano. En conclusión, podemos decir que la eficacia de la sentencia es solamente aquella la cual se ve reflejada en cuanto a la disposición dentro de el proceso realizado en el extranjero y el proceso para reconocer la sentencia como tal, el cual este mismo es muy importante, que permite la aplicación del Estado y de poder tener una aplicación en cuanto a las leyes, tomando en cuenta el principio de reciprocidad, el cual por otro lado podemos decir que se encuentra proporcionado mediante la sentencia dictada por el Estado y las cuales no quedan ilusorias como tal. Estas mismas no centran cavidad al fraude procesal como tal, dentro de los indicios los cuales se aprovecha dicha situación como tal. En cuanto a los fingidos, y es imprescindible implementar la aplicación de la sentencia, las cuales proveen una aplicación a la seguridad de las pretensiones como tal, y estas mismas no se pueden exigir y se respetan por todos los estados como tal. También podemos decir que existen algunos sistemas que hablan sobre las sentencias extranjeras dentro de los estados y los ordenamientos jurídicos como tal. Estos mismos son establecidos, aparte de las sentencias extranjeras, por ende el exequatur es aquel sistema de ejecución de la sentencia, el cual consiste en el reconocimiento de la sentencia judicial extranjera como tal. Es decir, la sentencia no produce efecto de cosa juzgado y por ende no puede ser ejecutada como tal. El sistema de ejecución plena del exequatur es aquel que presenta el caso de la sentencia extranjera, la cual produce un efecto sin cual sea el resultado de la sentencia mediante un reconocimiento previo dentro del exequatur. Siempre que dicho fallo no cumpla con siempre y cuando cumpla con los requisitos formales, el cual es el trabajo de implementación automática dentro de la sentencia extranjera, es una plena eficacia sin el reconocimiento del proceso dentro de los órganos jurisdiccionales. Es decir, cuando ya se haya dictado el fallo, se goza del exequatur para gozar de la sentencia extranjera, la cual es integrada sin importar el detenimiento, sin que se cumplan los requisitos exigidos como tal. El sistema que adopta el Estado venezolano es un sistema mixto, dependiendo del estado donde se realice la sentencia o donde se aplique el exequatur, será necesario el cumplimiento de todos los requisitos para que se pueda realizar el exequatur.
o simplemente la sentencia extranjera no tendrá un efecto extraterritorial de ejecución de la cosa juzgada como tal. Dentro del territorio venezolano, siempre y cuando existan las garantías que realizan la ejecución de las sentencias extranjeras, pueden definirse mediante los actos y órganos establecidos por el exequatur o actos judiciales. Estos actos judiciales presentados en forma de fallo son imprescindibles en forma de exequatur y son de carácter privado, civil o mercantil. Estos mismos son dictados por autoridades judiciales, los cuales estas mismas son de forma competente dentro del ámbito internacional. La comunidad internacional extranjera promueve los ámbitos de aplicación en la forma ejecutoria, los cuales se encuentran sometidos al exequatur. La sentencia extranjera puede producir el efecto de la prueba de la cosa juzgada como tal, o bien puede ser ejecutada. También está la Convención Interamericana sobre la eficacia extraterritorial de tendencia, presentando los laudos arbitrales extranjeros, los cuales dan el concepto tradicional introducido o expresado dentro de los procesos laborales como tal, dentro del propio tiempo, dejando la libertad de los estados como tal. Este mismo es aquel encargado de declarar o realizar la ejecutoriedad de las sentencias como tal dentro de las autoridades extranjeras, ya que sin el exequatur no tiene ningún efecto la sentencia como tal, ni como medio de prueba, ni para producir la cosa juzgada, ni para ser ejecutada. Aquellas sentencias que son dictadas en países donde se realiza la ejecución de la sentencia firmes o pronunciadas por los tribunales, son firmes o pronunciadas por los tribunales venezolanos en una previa revisión dentro de los fondos, los cuales se pueden declarar de forma ejecutoria dentro de la República. El artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado señala los requisitos para que la sentencia extranjera tenga validez o sea ejecutada dentro del territorio nacional. Este mismo presenta sus 6 ordinales, los cuales son de estricto cumplimiento para que la misma sentencia se cumpla dentro del territorio nacional y se dé de forma válida. Este mismo procedimiento, el Código Procesal Civil y el Código de Bustamante presentan unos distintos pasos. El primero, tenemos la solicitud del exequatur, el libelo de la demanda. Este mismo se encuentra suscrito en el cual se expresa el domicilio, la residencia de la persona, donde vive y donde se haya de obrar la ejecutoriedad de la sentencia como tal, su domicilio o residencia, y esta solicitud debe de acompañarse de los requisitos, los cuales son la convocatoria del demandante y los requisitos consagrados en los artículos expresos. Estos mismos deben ser legalizados por las autoridades competentes dentro del tribunal encargado, y los cuales dan de forma definitiva la ejecución o denegarla en un término de 20 días a la parte de donde se dirige o el Ministerio Público. En el siguiente paso podemos decir que es la citación del demandado. Es aquella persona contra la cual se ha logrado de ejecutoria y será citada de acuerdo a las disposiciones del artículo 2 del libro primero del Código de Procedimiento Civil, el cual presenta los diversos modos o medios de citación de las personas, mediante el término de la distancia o los modos los cuales la persona puede realizar su citación. Estos mismos pueden ser por comisión rogatoria o por medios de exhorto, según expresados dentro del Código de Bustamante. Si la persona tuviese el domicilio en el extranjero o careciera en el país, este mismo se dará de la forma establecida por el derecho local, y si tuviera domicilio en el Estado venezolano como tal, dentro del nombramiento del defensor se admite. Es aquella falta de competencia de la parte donde la cual
se ha de lograr la ejecución como tal. Agotado. Y ya se agotan todos los recursos rogatorios para nombrar el derecho ad litem. Este mismo se encuentra estipulado en el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil como tal. Dentro de lo establecido en la contestación y la sustanciación, este acto de contestación debe proponerse todas las cuestiones de acuerdo a lo relativo de los exhortos y sobre la realidad del libre derecho dentro de los servicios auténticos, los cuales se dan dentro del Tribunal Supremo de Justicia, el cual realiza aquellos actos los cuales se realizan de forma procedente y la ejecución de las pruebas como tal. La sentencia extranjera puede tener un efecto extraterritorial de ejecución o cosa juzgada como tal, siempre y cuando exista la garantía de reciprocidad legislativa o diplomática como tal, dentro del pronunciamiento del derecho internacional privado o las garantías las cuales gozan de los términos originales dentro de la actualidad. Podemos encontrar o permitir el efecto extraterritorial como tal de la sentencia extranjera como tal, cuando recíprocamente se encuentran garantizados por la legislatividad diplomáticamente dentro de la ejecución de la sentencia, de forma nacional dentro del país, o aquel extranjero, el cual forma parte dentro del derecho internacional de la forma o fondo en cual existe la garantía y se forman aquellas bases de derecho nacional. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchas gracias.